Bienvenidos a Estelas Álmicas, el podcast donde exploramos diferentes historias y misterios de la vida, donde lo místico y lo espiritual se encuentran con lo cotidiano. Hoy hablaremos de la importancia del pensar, hacer y sentir, y por qué en la sociedad de hoy es tan difícil el cambio. Yo soy Tania Villa. Y yo soy Omaira Montoya. Es muy importante comprender un poco más la relación de la mente con el cuerpo y estar en coherencia, y cómo al vivir en el pasado se pierde de tejer un presente. Nuestra vida en el presente tiene un gran valor, especialmente cuando comprendemos que no estamos programados de forma fija y permanente. Si realmente deseamos cambiar y reprogramar nuestro cerebro, tenemos la capacidad de hacerlo día a día. Esta posibilidad no es una utopía ni una mera idea filosófica. Grandes místicos, maestros yogis y las prácticas de crecimiento personal que hoy en día encontramos en diferentes terapias lo confirman. Y la ciencia moderna también respalda esta visión con amplias investigaciones. Actualmente los avances científicos han arrojado luz sobre los misterios del cerebro humano, revelando cómo distintos procesos y áreas están íntimamente conectados a nuestras experiencias sensoriales y emocionales. Cada parte de nuestro cerebro, desde los sistemas visuales y auditivos hasta las estructuras de procesamiento de memoria y emoción, nos permiten aprender y hacer nuevas conexiones sinápticas y adaptarnos. Es gracias a estos circuitos cerebrales que podemos observar nuestras experiencias, entenderlas y darles un sentido coherente en relación con nuestra realidad interna y externa. Así, nuestras percepciones y pensamientos no son solo ideas abstractas, se materializan en nuestro mundo y forman parte de lo que vivimos cada día. El entorno externo juega un papel clave, conectándonos continuamente a través de nuestros 5 sentidos. Estas experiencias sensoriales generan nuevas conexiones en el sistema límbico, el área del cerebro asociado con nuestras emociones y recuerdos, que responden mediante procesos químicos que impactan todo nuestro cuerpo. Con el tiempo, estas experiencias sensoriales y emocionales modelan y afinan nuestras percepciones y nuestras respuestas ante el mundo en un proceso continuo de aprendizaje y adaptación. Esta coherencia entre lo que pensamos, sentimos y experimentamos se convierte en una forma de armonía. Por ejemplo, me acuerdo de una de las experiencias que he vivido durante 2 años, donde mes a mes me reúno con varias mujeres en un taller y he podido ver como el avance de cada una, o bueno, el proceso que cada una lleva en cuanto a su pensamiento, su forma de ver la vida, de enfrentarse incluso a esa montaña rusa que es la vida en general, porque no siempre tenemos como la misma actitud, ¿cierto? Y también pues yo personalmente, por ejemplo, también a lo largo de mi vida puedo decir que la forma en que yo he visto mi condición de salud, que es la diabetes, o la forma en que he empezado a comportarme con respecto de ella, pues que es como la coherencia entre lo que pienso y lo que actúo. Claro, Tania, con lo que nos compartes, hace como un énfasis en lo que has trabajado en tu mente, en el cual te lleva a beneficiarte en tu cotidianidad y armonizar tu vida en cada experiencia del día a día. Desde la bioenergética, el modelo pulsacional y terapias psicocorporales, podemos entender cómo el cuerpo y la experiencia del ser humano se organizan en función de dos mundos, el exterior y el interior. Ver estas terapias sostienen que al cambiar nuestra percepción y pensamiento sobre el entorno externo, logramos una transformación de nuestro mundo interior. Asimismo, al trabajar conscientemente en nuestra mente y en nuestras experiencias internas, modificamos de manera significativa nuestra percepción del exterior, estableciendo una coherencia y sincronía entre ambos mundos. Esta coherencia crea un orden interno, un ritmo y una armonía que, como una onda expansiva, impacta positivamente en nuestro ser. Hoy en día, gran parte de la humanidad, aproximadamente un 70%, vive en un estado de estrés constante y en modo de supervivencia, lo cual activa el sistema nervioso primitivo de lucha o huida. Este estado sostenido de alerta genera desorden a nivel cerebral y en consecuencia desorganización y falta de coherencia en nuestra vida cotidiana. Es decir, cuando nuestro cerebro funciona en desorden, nuestro comportamiento también refleja esa incoherencia, falta de armonía y neutralidad. Vivir en un estado de incoherencia y estrés lleva a un modo de vida en automático y reactivo.
en el que, sin ser plenamente conscientes, mantenemos nuestro sistema alterado y en constante alerta. Joe Dispenza y otros expertos sugieren que trabajar en la coherencia cardíaca y cerebral es una herramienta poderosa para devolverlo a un estado de armonía y equilibrio. La práctica consciente de meditación, respiración y otras técnicas de autoexploración nos ayuda a entrar en esta coherencia interna, propiciando una vida más consciente y plena, y librándonos de la falta de equilibrio. Cuando logramos unificar el ritmo de nuestra mente y corazón, no solo adquirimos estabilidad emocional, sino que también proyectamos una armonía que se refleja en nuestras relaciones y en nuestra percepción del mundo externo. Vivir desde esta coherencia nos permite enfrentar los desafíos de la vida desde una postura de serenidad y fortaleza, permitiéndonos responder en lugar de reaccionar a lo que ocurre a nuestro alrededor. En última instancia, al conectar con nuestro interior y transformar nuestros pensamientos y emociones, nos convertimos en los creadores de una realidad alineada con nuestro destino. La creación de coherencia cardíaca y cerebral es un concepto explorado ampliamente por el Dr. Joe Dispenza, que plantea que para desarrollar un cerebro con mayor energía y estado de conciencia es fundamental prestar atención continua a nuestros pensamientos y cultivar una comunicación equilibrada entre el corazón y el cerebro. No se trata únicamente de llevar una vida saludable a nivel de alimentos y ejercicio, sino también de cultivar una mente alerta y consciente de lo que pensamos y sentimos. A través de esta práctica podemos lograr una transformación interna. La meditación es una herramienta clave para lograr este estado de coherencia con varios pasos a seguir. El cómo alcanzar un nuevo estado mental teniendo en cuenta lo que piensas, sientes y realizas. Todo esto lo trabaja Dispensa en su libro Deja de ser tú. Al darle más energía al cerebro, uno puede estar más consciente, pensar de manera más expansiva y visualizar posibilidades más allá de las limitaciones actuales. Aunque alguien pueda vivir en un entorno limitado económicamente o en condiciones que parezcan restrictivas, la práctica meditativa regular puede abrir un espacio de expansión mental. Y acá hablando de Dispensa, es recomendable poner en práctica su información. Esta práctica se fundamenta en el desarrollo de técnicas como la visualización, en las cuales uno imagina y siente una nueva realidad personal, más allá de las memorias y emociones del pasado. Al observar estos estados emocionales y mentales, es posible identificar si uno está viviendo en un estado de estrés, alerta o huida, y trabajar conscientemente para transformar esa respuesta a través de la meditación. Es clave activar el efecto observador. Este efecto permite a las personas distanciarse de sus pensamientos y emociones de manera que puedan observar objetivamente, sin identificarse con su narrativa interna. Este proceso permite percibir los pensamientos y emociones como objetos separados de uno mismo, lo cual es fundamental para cualquier cambio duradero. La física cuántica respalda esta idea a través del principio de que donde pones tu atención, pones tu energía, lo que implica que cualquier cambio de enfoque hacia una nueva realidad interna pueda comenzar. Las terapias holísticas juegan aquí un papel fundamental, ya que ayudan a las personas a centrarse en su interior y a asumir la responsabilidad de sus pensamientos y acciones, a conocer su historia. Estas terapias invitan a un enfoque proactivo y consciente, donde cada individuo se convierte en el arquitecto de su vida y en conjunto cada uno contribuye a una conciencia colectiva, a lo que llamamos hoy el despertar de conciencia, el despertar de la nueva humanidad, entre otros. Dispensa también enfatiza que, para crear esta coherencia entre el corazón y el cerebro, es necesario visualizar y sentir el estado del ser que deseamos alcanzar. Al practicar la visualización de un nuevo yo, desde una coherencia emocional, desde el corazón, se van generando experiencias diferentes que, eventualmente, construyen una nueva realidad. La propuesta es que cada persona verifique esta teoría en su propia vida y observe los cambios. En última instancia, este enfoque permite una transformación integral, cultivando una vida consciente y en armonía consigo mismo y con los demás. Todo lo que hemos conversado en este episodio es porque vemos en la sociedad, nuestra sociedad, el por qué es tan difícil el cambio, por qué nos rehusamos al cambio.
Aunque el cambio es parte natural de nuestra biología, nuestras células se renuevan constantemente, nuestra piel cambia y nuestros pensamientos evolucionan, muchos de estos cambios ocurren de manera inconsciente y están influenciados por nuestra biología, entorno y hábitos. Estos cambios, aunque necesarios, son distintos al cambio consciente, el cambio autónomo y soberano, que parte de nuestra propia voluntad y decisión. El cambio que queremos abordar aquí es el cambio que surge desde nuestro estado del ser, un cambio que podemos elegir conscientemente. No necesitamos esperar a que algo nos obligue a cambiar. Incluso si nos sentimos satisfechos con nuestra propia vida, podemos optar por transformarnos y buscar ser una mejor versión de nosotros mismos. Este tipo de cambio se basa en una elección personal y en el compromiso de crecer y evolucionar, sin importar las circunstancias externas. Somos el resultado de un cúmulo de pensamientos que a lo largo de los años han ido formando la estructura de quienes somos. Estos pensamientos y experiencias se han acumulado y grabado en nuestro ser, moldeando nuestra manera de percibir el mundo y de responder ante él. No importa si llegamos a los 25, 40, 50 o 60 años, cualquier edad es adecuada para reconocer la posibilidad de un cambio consciente y voluntario, aunque sea en un pequeño porcentaje. Sin embargo, cambiar en conciencia con voluntad y autoridad, aunque sea ese 5% de lo que hemos memorizado y acumulado a lo largo de la vida, puede marcar una gran diferencia. Podemos ver, por ejemplo, lo que hoy está sucediendo en la sociedad con respecto al cuidado del cuerpo y la mente. Por ejemplo, en el caso de los adultos mayores de 70 años, hemos notado que muchos, sin importar la edad que tienen, han empezado, y sí, apenas iniciando a cuidar de su cuerpo en cuanto al ejercicio, la alimentación, incluso algunos, por ejemplo, ya se ha empezado a dar la parte de no importa la edad que tienes para nuevos inicios en la educación y en esos hábitos que finalmente te dan un bienestar mayor de vida y una calidad al tener ese cambio de mentalidad. Muchos de esos adultos ya de 70 años, por ejemplo, se han enfocado en crecer sus músculos, crecer la masa muscular para poder alargar la vida, ya que se ha visto que, por ejemplo, cuando haces mucho ejercicio cardiovascular y no le metes fuerza o estimulas el músculo, se puede deteriorar ciertas cosas porque está ya demostrado que con el avance de los años todos los seres humanos vamos perdiendo un poco más de masa muscular. Entonces, si no las entrenamos y si no la entrenan, pues se va a perder con más facilidad. Es más beneficioso tener un porcentaje alto o conservar lo que más se pueda. Cuando decimos que algo está integrado en el cuerpo, nos referimos a que cada pensamiento, cada emoción y cada experiencia se ha almacenado no solo en nuestra mente, sino también en nuestro cuerpo. Nuestros pensamientos actuales intentan proyectarnos hacia adelante, pero nuestro cuerpo, que ha memorizado esos pensamientos del pasado, siguen condicionados por lo que hemos vivido. Cada recuerdo, cada emoción y cada sensación permanece en el cuerpo, como si estuviera impreso en su memoria, creando una especie de programación que seguimos repitiendo. Acá se repite por esos pensamientos a futuro, con ese futuro que se teje y se vuelve en este presente. No solo somos el resultado de los pensamientos y las emociones que se han asentado en nuestro cuerpo, sino que estos también proyectan y crean las realidades que vivimos día a día. Cada uno de nosotros es como un generador que emite frecuencias y vibraciones en función de lo que hemos almacenado en nuestro ser. Así, lo que se ha memorizado y acumulado en nosotros no se limita a manifestarse en el cuerpo, sino que también se expande hacia el afuera, configurando nuestras experiencias y las realidades que nos rodean. En otras palabras, lo que sentimos, pensamos y creemos moldea activamente la forma en la que vivimos y percibimos nuestro mundo. ¿Y tú cómo crees que se podría pasar del cuerpo a manifestar al exterior? Tengo el ejemplo de una mujer de hace muchos años. En ese entonces tenía una edad de 28 años. Era en el momento en el cual yo atendía varios pacientes como cosmetóloga y en ella le tenía un afán o una angustia porque tenía unos cuidados, ya había tenido unos logros en la alimentación, había tenido unos logros en la actividad física
y no lograba bajar de peso. Tenía ya varios meses con un paquete, con varios paquetes de moldeamiento y en el cual pues yo siempre les guiaba para que llevaran un estilo de vida de lo que hoy llaman y ya es tendencia en la parte del fitness. En el instante en que yo estaba hablando en una de las sesiones con ella, me percaté de la manera como ella, al preguntarle y querer como investigar más qué era lo que estuviera pasando allí, me percaté cómo hablaba y noté que su cotidianidad, a pesar de todos los esfuerzos que hiciera con su alimentación, con el ejercicio, la forma como estaba pensando, la forma como se estaba hablando, la forma como de ansiedad que estaba llevando en su cotidianidad era lo que no le dejaba avanzar. Cuando pongo ante ella esto que estaba pasando en el momento en que ella lo narraba, ella hizo conciencia, hizo clic. Y días después, un mes larguito, ella empezó a notar unos cambios. O sea, al haber unos cambios de creencias o un cambio de mentalidad, se hizo a cargo de cambiar y estructurar sus pensamientos y el cual ayudó a apalancar lo que era ya una vida fitness. Entonces, la importancia de tener como todo esto en coherencia es una historia en la cual me evoca mucho el tema de lo que estamos hablando hoy. Tú, Tania, ¿tienes algún ejemplo con algo así de lo que estamos nombrando hoy? Sí, bueno, por ejemplo, antes de que yo tuviera el hábito del ejercicio, si bien tú siempre nos inculcaste como una vida muy activa, de deportes y baile, digamos que yo no tenía un muy buen relacionamiento con mi propio cuerpo, porque como en todas las enseñanzas o influencias que tenemos de la sociedad, la mayoría crecemos con complejos, que finalmente pues creo que eso es lo que hablamos ahorita de la coherencia con lo que pensamos y con lo que hacemos y cómo los pensamientos pueden impactar de forma positiva o negativa en nosotros. Entonces, recuerdo que, por ejemplo, cuando estaba en el colegio yo me acomplejaba mucho porque era muy delgada y porque sufría un poco de matoneo escolar y por ser tan delgada, entonces yo como que creaba una, o sea, creaba no, yo creía en una distorsión visual de mí misma, o sea, en la parte mental yo siempre me sentía mal conmigo misma. Y eso fue cambiando porque recuerdo que, por ejemplo, cuando yo hacía ejercicio pensaba como que lo voy a hacer no por el bienestar de mi cuerpo, sino por verme bien. Y cuando empecé con eso, me acuerdo que yo sentía que no lograba nunca resultados. Por más que yo me alimentara bien, por más que yo hiciera ejercicio, no notaba como resultados en mi físico que a mí misma me gustaran. Pero todo eso cambió cuando yo cambié el enfoque. Entonces yo ya empecé a cambiar la parte del pensamiento, de no pensar tanto en cómo me iba a ver, sino en sentirme bien conmigo misma y enfocarme más como en el bienestar de mi salud, o en el bienestar emocional y cómo me desahogaba, por ejemplo, a través de las idas al gimnasio y los entrenamientos. Y cuando cambié mi enfoque, ahí empecé a ver resultados físicos. Entonces empecé a coger músculo, a bajar grasita, incluso resultados que yo en ningún momento pude haber visualizado anteriormente. O sea, la realidad superó como esa visualización o ese deseo. Ujú. Con lo que tú dices, Tania, en este proceso o en general, ocurre de manera muy sutil, casi muchas veces imperceptible, pero su impacto se vuelve enorme a través del tiempo. Tú lograste ver los resultados y los objetivos a medida que pasó el tiempo y cuando te pusiste en coherencia desde lo que era tu plano mental, la parte de la acción y el sentir. Cada pensamiento, cada emoción y cada memoria condicionada en el cuerpo genera una energía que vibra y atrae situaciones similares a las que ya hemos experimentado. O sea, cuando tú te haces cargo en coherencia de tus cosas, emites desde el plano mental, lo ves reflejado el cuerpo y de repente empieza a expandirse hacia un afuera, un entorno más largo y logras crear otras realidades. O sea que pasas no solamente un cuerpo saludable, empiezas entonces a crear en armonía bienestar con uno otro, bien sea amigos, la pareja, o empiezas a crear en la parte de la abundancia u otro tipo de cosas importantes que son beneficiosas para el ser humano.
Por eso a menudo nos encontramos repitiendo patrones y enfrentándonos a circunstancias que parecen familiares. Nuestra realidad exterior se convierte en una especie de espejo de nuestro mundo interior, reflejando de regreso aquellos aspectos no resueltos y las emociones arraigadas que aún no son conscientes. Y es así como se van poniendo esas piedritas en la cotidianidad para frenar el cambio y para sabotearlo. Las investigaciones científicas han avanzado concluyendo en que un 50% de la información de los recuerdos que tenemos en el cuerpo no es verdad. El cerebro adorna todos esos recuerdos y se queda y se va quedando atrapado durante muchos años en esas realidades condicionadas. El cuerpo se vuelve la mente de esa emoción, pues el cuerpo no entiende que eso no es real. Vive del recuerdo del pasado como si fuera real, entonces nuestro estado del ser, nuestro yo, va viviendo en ese pasado. Llega un punto en que el cuerpo lo hace tantas veces que le gana la mente. Y es cuando las personas empezamos a vivir las mismas rutinas durante años. Estamos en piloto automático, el cuerpo ya está condicionado para vivir un futuro predecible y se nos puede ir dificultando encaminarnos a ese cambio soberano, ese cambio autónomo. Se interactúa en una realidad no tan personal, sino en un entorno que condiciona. Incluso llegamos a pensar o a mencionar, a modo de ejemplo, que un tercero es el que me tiene que solucionar. O sea, le damos el control al otro y pensamos que el otro o el entorno es el que nos controla. Entonces, para generar esos cambios y no quedarnos en lo difícil que es cambiar, tendremos siempre que superar todo lo que hay en nuestro entorno, incluso cuando empezamos a ir a terapia. Hoy en día es un poco más común, pero hace años las personas cuando sabían de alguien que iba al psicólogo le decían que estaba loco. Pero realmente uno no debe esperar para iniciar estos procesos. Hacerse cargo de uno mismo, bien sea en terapia psicológica o en terapias holísticas, de bioenergética u otras terapias alternativas como el Reiki o adquirir información de sabiduría para ir verificando en nuestras vidas. No hay que esperar estar enfermos. Creo que es conectarnos todos los seres humanos en esa posibilidad de cambiar en autonomía, porque ya como dijimos al comienzo, vamos cambiando en automático, pero el cambio lo va gestionando un sistema. Aquí la propuesta es que el cambio sea desde mi yo, desde mi soberanía, desde mi autonomía, ya que hay que superar el entorno. Los grandes sabios sabían todo esto, creían en un futuro, comenzaban a vivir como si ese futuro ya existiera, como si ya estuviera sucediendo en el presente. Recuerdo esas lecturas de la Biblia cuando Jesús sanaba a las personas, daba por hecho su sanación. Él decía, tu fe te ha sanado. Entonces la propuesta es entrar en ese estado del ser presente y asumir desde la emoción y desde mi pensamiento que ya lo estoy viviendo. Y es una manera, a grosso modo, como ejemplo de superar tu entorno e ir cambiando tu mundo. Es ir observando que el pensar es igual que el sentir. Son tu real realidad. Acá hay muchas personas que llaman a aquellos que siguen esta línea de pensamiento como soñadoras, ilusas, y toda esta forma de pensar hace difícil el cambio. Así que continuamos hilando un poco a través de esta conversación cómo nuestra mente, nuestro cerebro, o irnos a ese pensamiento y tener esos mismos ciclos no implica que sean verdad y que debemos ir reconfigurándolos e ir observando con ese efecto observador para elegir desde la soberanía y desde la autonomía la clave fundamental en eso que voy pensando. Y así voy a superar ese entorno como lo hemos nombrado antes de ir superando el tiempo. ¿Por qué hablo del tiempo? Porque si yo me quedo en el pasado, son pensamientos que se van replicando, aunque ya hemos mencionado que más del 90% de todo lo que somos y esa estructura son nuestros pensamientos, creencias, esos patrones que nos fundamentan o que nos forman. Pero si empezamos en ese 5% a hacernos cargo, vamos a cambiar, reconfigurar nuestro destino. La propuesta es que pensemos, valga la redundancia, qué pensamientos quiero darle atención, qué imagen quiero ver, generar una imagen, pero más que generar una imagen de ese futuro, quedarnos con lo que está en el efecto observador, de ver qué estoy pensando. Imagínate, piénsate o siéntete como una persona próspera, como una persona saludable, y así vas a instalar esos circuitos como conexiones nuevas en tu presente. Y voy a enseñarle al cuerpo eso que quiero manifestar.
o cuando yo voy a terapia, voy conociendo, haciéndome consciente lo que fue mi historia de origen, lo que fueron nuestros primeros años en familia con papá o con mamá, o voy trabajando en esas vivencias que fueron fuertes en mi vida o que han sido significativas y crean mi presente. Cambiar es difícil porque, en muchos sentidos, es un proceso de reprogramación profundo. Durante años, nuestros cuerpos y mentes se han habituado a patrones y rutinas emocionales y mentales que han moldeado no solo nuestra personalidad, sino también nuestra biología. Con cada emoción recurrente y pensamiento que mantenemos, activamos circuitos neuronales específicos y estos liberan ciertos químicos en el cuerpo, los cuales, con el tiempo, se convierten en el estado predeterminado de nuestro ser. Cambiar implica interrumpir esta red de conexiones, un acto que requiere esfuerzo y muchas veces la incomodidad de adentrarse. Una de las razones fundamentales de esta dificultad es que nuestra mente subconsciente, aquella que opera fuera de nuestra conciencia, ha sido programada con experiencias del pasado. Estas experiencias, sean recuerdos o respuestas emocionales, condicionan cómo reaccionamos y sentimos en el presente. Nos han enseñado que ciertos patrones nos ofrecen estabilidad y familiaridad, aunque a veces estos patrones ya no nos sirvan o incluso sean dañinos. Romperlos requiere un esfuerzo consciente para desafiar la narrativa interna que nos dice que somos de esta manera y que, por tanto, no es posible cambiar, incluso ni es posible ver, pues en el mundo un gran porcentaje de personas, y es realmente muy alto, que ni siquiera se ven o se preguntan. Toda su vida pasa desapercibida de estos cambios. Incluso ni se preguntan por qué los cambios que se dan desde lo biológico, cambios de sus pensamientos y bien como robotizados. No se percatan de que en su cuerpo también está latiendo o pulsando el inconsciente. Todo esto me lleva a pensar de la importancia de reconocer que somos un cuerpo, de enseñarle al cuerpo qué es lo que quiero manifestar y que para esto vivo, creo y me siento abundante ya. Llevar la gratitud en el presente y en todos mis poros. Todo esto creará un efecto. Ustedes quienes nos escuchan, llévense esta idea y pónganla en práctica. Generen efecto con todo esto que acabamos de nombrar. Volvernos significativos, hacer conexiones significativas y enamorarte de ti mismo. Cada día que inicies, piensa en quién realmente quieres ser y tienes toda una vida con las grandes posibilidades del cambio. El cambio es la transmutación, la transformación y la alquimia. Gracias por acompañarnos en este episodio de Estelas Álmicas. Déjanos en los comentarios qué te pareció el tema que tratamos hoy. No dudes en ponerte en contacto con nosotras a través de nuestro Instagram. Encuéntranos como Estelas Álmicas y no te olvides de escucharnos en tu plataforma de podcast favorita, compartirlo y seguirnos. Que la luz y el amor guíen tu camino en este hermoso viaje llamado vida.